Hoy, como siempre, la Confitería Torres nos recibe, pero esta vez vamos a hablar sobre educación. Queremos instalar nuestra mesa de diálogo para aportar a este debate nacional. Bienvenidos. Estamos con Jaime Gajardo, profesor de Estado en Matemáticas y Estadísticas de la Universidad Técnica del Estado. Desde el año 2007 se desempeña como presidente del Colegio de Profesores de Chile. También es miembro de la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista y secretario general en la Central Unitaria de Trabajadores. También nos acompaña Gregory Elacqua, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Es doctor en Políticas Públicas de la Princeton University y ha sido asesor del ministro de Educación y consultor de diversos organismos internacionales. Bien, estamos ya instalados en nuestra mesa de diálogo, ya tenemos la introducción hecha, el tema es educación y es el tema, por cierto, no solamente de esta mesa de diálogo, sino seguramente de las mesas en sus casas, de muchas de las personas que hasta ahora nos ven a través del mostrador.tv. Paulo Freire decía, el diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza. El diálogo puede sin duda ayudarnos a resolver este gran tema que es la educación. Y para comenzar hoy quiero también traer una cita del libro de Patricio Meller que señala lo siguiente: el costo de las universidades chilenas es el más alto del planeta, hablamos del 41% per cápita. El aumento de los aranceles es muy elevado, 60% por sobre la UEF en 12 años. Un hijo universitario implica un gasto superior al 40% del ingreso familiar de los 3 menores quintiles. El gasto público en educación es del 0,5% del Producto Interno Bruto, el menor del mundo en nuestro país. Los universitarios tienen el mayor endeudamiento de todos los países. Son algunos de los temas que vamos a tratar en esta mesa de diálogo. Esto está contenido dentro de este Universitarios. El problema no es el lucro, es el mercado, y es lo que señala también Patricio Meller. Les quiero dar la bienvenida a conversar en la Confitería Torres a Jaime Gajardo, que está con nosotros, y a Gregory Elacqua. Y quiero ya, con toda esta provocación que han sido estas cifras, partir un poco orientándonos acerca de la realidad de este problema y cuál es su opinión frente a tantos números que nos dicen que la realidad es bastante negativa. Bueno, yo creo que es bastante claro que existe una crisis educacional en nuestro país. Y lo más preocupante está por los propios informes que entrega la OECD, que hace un par de semanas hizo público un informe bastante detallado, que señala que nuestro sistema educativo es uno de los más segregados del sistema o de los países que son miembros de la OECD. Eso lleva a que, si tomamos como criterio lo que es la evaluación estandarizada en este país, los resultados dependen de la condición socioeconómica del individuo. O sea, a mejor condición socioeconómica, mejor resultado en esta evaluación estandarizada. Y eso es tremendo para una nación, porque se supone que la escuela, la educación, debe ser un instrumento de igualdad de oportunidades y no de reproducir la desigualdad. Y eso creemos que es un aspecto serio, grave. La inclusión, la integralidad es muy importante en el sistema educativo, cualquiera sea este. Incluso yo diría que si lo viéramos desde un punto de vista de los que son partidarios de este sistema, de las clases ricas de este país, también ellos no deberían estar conformes con este tipo de educación. Porque si además el sistema educativo chileno lo situamos o lo comparamos con el mundo o en la realidad mundial, estamos también en un lugar lejísimo de los países más importantes. Y eso no habla bien de nuestro sistema educativo. Yo les quiero decir que la inclusividad y la integración es muy importante, porque cuando formamos profesionales en un sistema en que están en una burbuja, no tienen contacto con la realidad, no hay una sintonía con el mundo real, se producen distorsiones. Y por ahí no pocos investigadores han señalado, por ejemplo, que los que elaboraron todo el diseño de Transantiago eran parte de profesionales de esta época que han sido educados poniendo mucho el acento en la parte de instrucción y no en la educación, y que no han sido partícipes de este proceso de integración, porque hay aspectos que también son importantes para el individuo: haber tomado micro alguna vez, haber sufrido lo que es el empellón, muchas cosas que son importantes en la formación de una persona y un individuo. Parte de un mundo en el fondo. Exacto, entonces aquí nosotros teníamos un sistema en que usted podía encontrar al hijo del campesino junto
al hijo del mediano comerciante, del empresario, del parlamentario, y eso es importante. Hasta los príncipes, fíjese usted que cuando están en su juventud van a colonias, van a trabajos como los Boy Scouts, a terreno, limpian letrinas, toman la pala, porque es importante para la persona, claro, y conocer la realidad y estar en sintonía con la realidad. Entonces yo creo que eso es lo más grave. Y lo último que yo quisiera señalar de aspectos que son muy relevantes de lo que pasa con nuestro sistema educativo es la desregulación, porque no es posible que aquí hoy día estemos formando, por ejemplo, en el ámbito nuestro, los profesores de Chile. Nosotros egresan anualmente algo de 4.500 a 5.000 profesores, pero hay campo para 2.000, 2.500 a lo más. Entonces se produce ahí una gran frustración de mucha gente que obtiene un título, que se endeuda, que queda su familia a veces pagando hasta por generaciones y al final termina trabajando en cualquier cosa menos para lo que invirtió, entre comillas, o se formó duramente. Entonces eso crea una gran frustración, sobre todo en la juventud. Y sabemos que la situación de los profesores ha ido mejorando en el tiempo, pero que todavía no es la óptima. Gregory, lo que estamos viviendo en este momento es finalmente el resultado de malas políticas públicas, de lo que ha ocurrido con los gobiernos anteriores también. Esto explotó en este minuto, ¿por qué? Frente a estas cifras. La verdad, los datos nos indican otra historia, lo que planteaba el señor Gajardo. Si uno mira la cobertura en educación media, partamos con educación superior. En 1990, 250.000 alumnos estaban en una institución de educación superior. Hoy en día tenemos más de 1 millón de estudiantes en el sistema. En Chile, los retornos para educación superior son de lo más alto en el mundo. Un estudiante que termina en una institución técnica profesional gana entre 1,5 y 2 veces más que sus compañeros que no fueron a estudiar educación superior. Los estudiantes que estudian en la universidad ganan entre 3 y 6 veces más que sus compañeros que solamente terminan educación media. Entonces, por alguna razón, las familias están cada vez más demandando ir a educación superior. En Chile, somos uno de los países con más altas tasas de graduación en educación media. Ahora, la calidad de educación media todavía falta por avanzar mucho, en eso comparto mucho lo que decía el Jaime Gajardo. Sin embargo, hay que reconocer tremendos avances en cobertura y en calidad. PISA, los datos de PISA indican que Chile es el país que más avanzó en mejorar la calidad de su sistema escolar entre 2000 y 2009. Mejoró 40 puntos. Es decir, si mejoramos otros 40 puntos en la próxima década, vamos a llegar al promedio de puntaje país OECD. Vamos a llegar al nivel de calidad de Portugal, para decirlo de alguna forma. Un paréntesis, Gregory. ¿Cuánto es lo que habitualmente en un país, tal vez, en el que pudiéramos enmarcar a Chile, debería tener este crecimiento en esta misma cantidad de años? Tú me hablas de 2000 a 2009, 40 puntos. 40 ¿Cuánto es puntos. lo normal del crecimiento en otros países? Pasamos todos los países de América Latina. Nosotros estamos más alto que Uruguay, Argentina. Todos los países de América Latina, Chile es rankeado número 1 ahora en términos de calidad educacional. Falta por avanzar mucho. Somos rankeados 44 de 65 países. Estamos de acuerdo, falta avanzar otros 50 puntos para llegar a países como Portugal, España, Gran Bretaña, etc. Pero Chile es el país que más avanzó. Y no solamente en calidad, en equidad. Chile es el país que más avanzó en cerrar las brechas socioeconómicas de aprendizaje de todos los países que participaron en la prueba PISA. También los resultados de CIMSE también indican lo mismo. O sea, Chile en CIMSE, lenguaje entre 2002 y 2008, cerró la brecha de 22 puntos entre el grupo socioeconómico bajo y alto. O sea, los mayores avances en términos de aprendizajes y calidad están en los sectores más bajos. Ahora, en ese sentido yo creo que hay que reconocer que hemos avanzado mucho, pero ahora efectivamente en eso comparto lo que dice Jaime Gajardo, que necesitamos un nuevo diseño. Ahora ya tenemos cobertura de 50% en educación superior, casi cobertura total en educación media, más alto que países como Holanda, en términos de tasa de graduación, muy baja deserción en media. Entonces, efectivamente, ahora necesitamos un nuevo diseño, mirar el tema de los costos, todos los temas que planteó Patricio Meller en su libro. Esos son los nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, pero decir que esto es un resultado de malas políticas públicas simplemente no es verdad. La segregación escolar, yo comparto que eso es un tema, pero nosotros en la investigación hemos identificado algunos de los desafíos en términos de selección escolar, los colegios particulares subvencionados, la gran mayoría seleccionan, financiamiento compartido, entre otros temas que fomentan la segregación.
Pero para decir que no se ha avanzado nada, simplemente hay que mirar entre 90 y 2010 es otro sistema escolar, pero otra parece calidad. Que para el 2011 hizo crisis. Lo que pasa es que yo creo que Chile en parte es un víctima de su propio éxito. O sea, hoy en día los estudiantes provienen de familias más educadas, los estudiantes tienen más herramientas para criticar el sistema. Más información, más educación. Entonces yo creo que efectivamente ahora los problemas de un país más desarrollado son más complejas de solucionar, y los mismos estudiantes están proponiendo los temas. También estoy de acuerdo con algunos de los temas que proponía Jaime Gajardo. Son temas reales que tenemos que ir a abordar ahora en esta siguiente etapa de reformas, pero para decir que no se ha hecho nada, yo creo que miremos las cifras nomás. En cobertura y calidad y equidad se ha avanzado mucho. ¿Hay avances, sin embargo, no es suficiente? ¿Podría ser eso el término medio de esta situación? ¿O efectivamente es una crisis con todas sus letras? Bueno, yo reconozco que en cobertura, tal como lo señala el profesor, ha habido un avance. ¿Ya? De hecho, por la cantidad de estudiantes universitarios que existen. ¿Ya? Pero creo que en calidad y equidad no hay tal. Ahora, un sistema educativo prospera, se fortalece, se desarrolla y se va en perspectiva y tiene éxito. ¿Ya? Pero cuando un sistema educativo se va perfeccionando, se desarrolla y entra en crisis, es porque las cosas no están muy bien. Porque lo que ha pasado hoy día en nuestro país es que hay una crisis profunda educacional y donde nos están demandando los estudiantes, mire, queremos becas más, becas menos, o inyectemos... Las demandas tienen que ver con el fondo. Claro, exactamente, o inyectémosle un poco más de recursos a los presupuestos universitarios, sino que lo que se está diciendo es cambios estructurales, la forma de administración, el tema de poner fin al lucro, desmunicipalizar sin privatizar, o sea, son temas estructurales de fondo. Ahora, ¿por qué yo digo que en cuanto a calidad y equidad no estamos bien? Porque, ¿cuál es el concepto de calidad? ¿Qué es lo que entendemos por calidad? Aquí se ha instalado la idea de la evaluación estandarizada, que consiste en hacer pruebas y según los puntajes se tira una línea intermedia, un promedio, y se dice que el que supera eso está bien, zona verde, el otro zona roja. Eso se llama evaluación estandarizada. Y vista de un punto de vista de esa forma, lleva a ciertas distorsiones, porque la calidad tiene que ver con una evaluación más completa, que tiene que evaluar contexto, proceso y resultado. Hay colegios que están en zona roja, según esta evaluación estandarizada, pero ellos van progresando dentro de sus limitaciones paulatinamente, entonces ahí hay un avance en la calidad, pero llegar a la zona verde va a demorar bastante porque ahí hay una serie de condiciones socioeconómicas, de infra, de política, de muchos problemas que inciden en la educación. Y por eso es que nosotros también aprovechamos pasar nuestro mensaje, encontramos tremendamente injusto cuando se quiere endosar al profesor toda la responsabilidad de la mala calidad y equidad de la educación. Eso es injusto porque aquí hay otros factores que también están incidiendo fuertemente. Fíjense qué es lo que dice el informe de la OCDE que yo sacaba a reducir recién, de que el otro país invierte como $2.700 y $2.800 en primaria y en básica como inversión del Estado. Y en los países como promedio de la OCDE son $7.000, $8.000. O sea, casi nos triplican a la inversión que nosotros estamos haciendo. Estamos muy por debajo todavía de lo que corresponde. Y en ese aspecto es que yo diría que la educación tiene que cumplir ese rol de mejorar su calidad y la equidad. Y la equidad, al reproducir la desigualdad, mantiene la brecha. Y todo indica que en nuestro país, desafortunadamente, y esto no es un aspecto que solo ocurre en la educación, sino que lo vemos en la economía, lo vemos en el acceso a la cultura y en muchos aspectos de la vida, en la salud, en que se va produciendo una inequidad y cada vez esta brecha es mucho más grande. Y esa es la gran preocupación. Si nosotros tenemos como ingreso per cápita un muy buen nivel, estamos superiores a muchos países, pero en su distribución es donde está la falla y eso también se da desafortunadamente en la educación. Entremos en materia de lucro, que es uno de los puntos claves también en esto y precisamente que tiene que ver también con esto de la repartición de las ganancias en el país. Finalmente, hoy una de las grandes demandas de los estudiantes, y tiene que ver con el fondo de esto, es con el lucro, a diferencia tal vez de lo que habíamos visto en la Revolución Pingüina y que tuvo en algún minuto también su desenlace, ¿no? ¿Cuál es tu postura o tu visión frente a esto?
¿Tiene realmente vuelta la situación del lucro, de que se puede erradicar? Primero, veamos bien los números. 2/3 de los colegios particulares subvencionados son con fines de lucro, técnicamente, que son sociedades comerciales o personas naturales, o sea, operan como con fines de lucro. La gran mayoría de ellos son cuyos dueños son profesores. Son pequeños colegios que no forman parte de una red de colegios, son pequeñas pymes, si uno quiere. Pequeños colegios que tienen 300 en promedio, 400 alumnos, más chicos incluso que las escuelas municipales y sobre todo los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro. O sea, hay muy pocos colegios particulares subvencionados con fines de lucro que funcionan como empresas grandes. Entonces es un mito un poco pensar que los colegios con fines de lucro son grandes empresas que lucran a costo de la calidad de educación. Segundo, me gustaría que discutiéramos cómo definimos lucro. O sea, ¿lucro definimos por la figura jurídica del establecimiento o definimos sobre cómo utilizan los recursos públicos para qué fines utilizan los recursos públicos? Yo puedo pensar en colegios incluso sin fines de lucro que utilizan los recursos públicos no para fines educacionales. Un colegio católico perfectamente puede utilizar los recursos públicos para remodelar una capilla o para construir o comprar una estatua de la Virgen. ¿Eso no es lucrar de alguna forma? Efectivamente, colegios con fines de lucro pueden utilizar los excedentes del colegio para comprar un auto, comprar un Audi o comprar un Mercedes-Benz si son muy ricos. Y un colegio público también tampoco está muy claro que siempre invierten en calidad. Entonces, yo creo que tenemos que definir muy bien qué nos referimos cuando hablamos del lucro. Yo me gustaría que definiéramos calidad. O sea, si el colegio, independiente de la figura jurídica del establecimiento, está invirtiendo y mejorando la calidad, sobre todo de los alumnos más vulnerables, yo creo que deberíamos permitir cualquier tipo de figura jurídica. En cambio, si el colegio, incluyendo los colegios sin fines de lucro, no está invirtiendo en actividades que promueven la calidad, yo creo que ahí está el problema. Que entre comillas el castigo vaya por la calidad de la educación que están entregando y no por si tienen fines de lucro o no. Exacto, o sea, lo que necesitamos es transparencia, cómo se utilizan los recursos públicos en la educación, por una parte, y mayor fiscalización. Yo estoy de acuerdo con Jaime Gajardo que el sistema está todavía muy desregulado, necesitamos mayor regulación para proteger las familias de la estafa, del abuso y para asegurar, sobre todo, que haya mayor calidad en la educación. Pero quisiera solamente agregar un detalle. En abril pasado se acaba de aprobar en el Congreso, después de 4 años, como resultado de la Revolución de los Pingüinos, una nueva arquitectura del sistema escolar, donde hay una agencia de calidad que evalúa la calidad, hay una superintendencia que fiscaliza el uso de los recursos, que hay mayor transparencia en los recursos, y donde hay mayor responsabilidad, accountability en la educación. Quizás con excesivo uso de pruebas estandarizadas, a pesar de que se amplió incluso la definición de calidad en la ley de aseguramiento de calidad. Entonces yo creo que esto fue un avance muy importante que todavía aún no se implementa, o sea, se va a implementar el próximo año. Yo creo que puede ser que hay que agregar mayor fiscalización y regulación a esta ley, pero eso es una nueva arquitectura que ni siquiera sabemos cómo va a funcionar. O sea, de nuevo, eso fue un resultado de la Revolución de los Pingüinos y 4 años en el Congreso, con mucha discusión técnica sobre la calidad de la ley que hemos participado ambos. Les voy a pedir hacer un alto muy breve, pero al regreso vamos a seguir porque tenemos mucho tema que seguir discutiendo en esta mesa de diálogo. Me quedo con algunas de las frases. Vivimos en una crisis, nos dice Jaime Gajardo del Colegio de Profesores. ¿Chile avanzó en equidad o realmente no es tanto el avance que tenemos? Lucro, la definición se vuelve clave para poder mantener esta discusión. Hay lucro versus calidad. ¿Qué pasó luego de la Revolución Pingüina? Hay algunas cosas en progreso. Ponemos todo eso en nuestra mesa de diálogo, como siempre, desde la Confitería Torres. Al regreso. Desde 1879 la Confitería Torres se estableció ya como un clásico santiaguino. En Alameda con 18 nos reciben, nos atienden increíble y instalamos nuestra mesa de diálogo, por supuesto, para seguir conversando. Hoy sobre educación nos acompaña Jaime Gajardo del Colegio de Profesores y Gregory Elacqua, que es un experto en educación, y hemos estado un poco debatiendo sobre políticas públicas. ¿Hay realidad de complicación en este aspecto o no? Nos dice que tal vez no pasa por ahí el tema, que sí es importante definir lucro. Y en eso nos quedamos y don Jaime me decía, me toca la palabra. Eso, muy bien. Vaya. Bueno, mire,
el sistema educativo nuestro hoy día está compuesto por 4 modalidades: municipal, particular subvencionado, particular pagado y los colegios corporados, que son como 70 que pertenecen a las corporaciones ligadas a la producción. Ahora, pero el grueso de la matrícula, el 90%, está entre particular subvencionado y municipal. Y eso, el poco más del 65%, 65% son particular subvencionados. Y la diferencia son escuelas municipalizadas. Entonces ya está privatizado casi el sistema educativo chileno y lo que está quedando municipal es muy poco. Pero, ¿qué ha sucedido en el ámbito del particular subvencionado? En que después de los 80, con esta municipalización que se dieron todas las facilidades para crear colegios, se produjo una gran expansión de la escuela subvencionada. Y evidente que hay muchos profesores que en su condición son sostenedores, son dueños de colegios. Pero esos son los menos, y ahí yo difiero de lo que decía Gregory, porque hay conglomerados, grupos de colegios que han ido quedando en pocas manos. Y yo voy a dar solo un ejemplo: la familia Ormazábal Calderón, para la cual yo trabajé. Yo nací, me eduqué y me formé desde el punto de vista del trabajo en la década del 80 en la escuela subvencionada. Trabajé hasta doble jornada en esos colegios. En que esta familia hoy día tiene a su haber más de 27, 28 colegios, y ellos le entregaron el decreto cooperador a los cuerpos directivos de cada colegio. Entonces, esa iniciativa aparece como que son ese grupo de profesores, y son profesores los dueños de los colegios. Pero ocurre que él creó una inmobiliaria llamada El Trébol, paralela, y que les cobra un arriendo leonino a cada uno de estos colegios. Entonces hace una triangulación en la que él se lleva el grueso de la subvención sin pelear con nadie, sin tener ninguna dificultad, y los profesores ahí están con una subvención restringida, porque el 40% se lo lleva él, peleando entre sí, están divididos, unos someten a otros. Entonces eso es un lucro indebido, un lucro reñido con la ética, es algo que no corresponde y que desafortunadamente se da hoy día en nuestro sistema educativo, donde a veces usted ve llegar a un señor sostenedor, que me ha tocado verlo, en un auto Mercedes-Benz, y ocurre que sus baños, los colegios, no hay pizarra y los baños están a marcha él. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que no corresponde y lo que ha llevado a como distorsión este sistema. Y yo quiero decir una cosa además, agregar, en que se hace mucha comparación entre el colegio subvencionado y el municipal, y que es mejor el subvencionado que el municipal, y que además pagando el apoderado siente que va a tener una mejor educación. Eso, yo les digo, estimado apoderado, es falso, porque si revisamos, tomando como cuenta la evaluación estandarizada, sucede que la diferencia entre el municipal y el subvencionado, que son el grueso del sistema, su diferencia es más bien marginal. Sí. Estamos hablando de 252 a 257 puntos, una cosa así. Distinto del colegio particular subvencionado, pagado, en que sus resultados son 320, 330. Esa sí que es diferencia. Claro. Pero lo otro es más bien... Entonces, municipal subvencionado es casi lo mismo. E incluso más, en los sectores más de privados, donde atiende el sector municipal, son mejores resultados ahí que en el particular subvencionado. Entonces aquí hay una serie de mitos para todos lados que no corresponden a la realidad que hoy día nos están involucrando, y no es que nosotros nos pongamos por el lucro, porque el emprendimiento y el que alguien tenga un rédito por una función determinada puede ser muy legítimo. Por supuesto, todos recibimos un salario por lo que hacemos y cosas por el estilo. Pero no es el lucro, es esta forma que yo lo estoy mostrando ahora y que se ha dado en nuestro sistema educativo. Y que, ¿por qué decimos nosotros que el financiamiento compartido y el pagar debemos de irlo eliminando en el tiempo? Y que así ocurre en muchos países. Porque cuando se empieza a cobrar el financiamiento compartido y se produce esta selección de la escuela, viene la segmentación. Es eso, no es tanto condenable a una persona que lucre o no con una empresa, sino que desafortunadamente lleva esto a una segmentación. Y eso es lo que tenemos que evitar en cualquier sistema educativo democrático. ¿Tiene esto que ver, Gregory, con algo que le escuchaba en el planteamiento a los líderes del movimiento estudiantil? Que finalmente, lucro o no lucro, el gran tema es entender cuál es la finalidad de los establecimientos educacionales, y que la finalidad se confunde si es que está el lucro de por medio, que en el fondo no existe la finalidad educativa, sino la finalidad de un negocio que se dedica a la educación, y entonces la educación pasa a segundo plano. ¿Es esa una manera de distinguir si es que el lucro se está usando de la manera correcta o no? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Jaime. Es inaceptable un tipo de establecimiento de esta forma, que un sostenedor está lucrando a costa de calidad.
Yo creo que eso es inaceptable y con mayor fiscalización, con mayor transparencia, yo creo que vamos a ir avanzando para eliminar esos tipos de colegios. Efectivamente, un número importante de colegios, solo un dato, un número importante de colegios particulares subvencionados son de la peor calidad en Chile. O sea, el sector particular subvencionado se caracteriza por ser muy heterogéneo. Hay colegios de excelente calidad y un grupo de colegios de muy mediocre calidad, tanto con fines de lucro y como sin fines de lucro. Hay un grupo de colegios evangélicos, por ejemplo, que ofrecen una muy baja calidad de educación también. Entonces, yo creo que para nosotros, yo creo que deberíamos enfocarnos en las metas que queremos. Queremos lograr calidad, queremos lograr mayor integración social, queremos lograr mayor equidad, cerrar las brechas. ¿Y cómo lo logramos? En vez de enfocar tanto en si es el colegio es un sostenedor con sociedad comercial o persona natural, o si es un colegio católico o municipal, lo que las familias quieren es una buena calidad de educación para sus hijos y ojalá con mayor integración social que podría fomentar mayor cohesión social en el país. En la calidad educativa finalmente, y aunque pueda parecer secundario, y creo que podemos estar de acuerdo en eso, la calidad también de la infraestructura educacional afecta en que los alumnos puedan estudiar de una mejor manera o no. Efectivamente, sí, pero la calidad de las escuelas, yo creo que Jaime compartiría conmigo esa. O sea, si tú comparas la calidad de las escuelas en 90 con hoy en día, las escuelas chilenas se han modernizado mucho. Por supuesto, hay algunas escuelas que faltan, pero eso no es el problema con el sistema escolar. O sea, faltan... ¿Hacia dónde va ese camino? El concepto de calidad es muy importante porque hoy día se ha confundido esto con evaluación estandarizada. Entonces, usted tiene colegios que están adiestrando a sus alumnos prácticamente para mejorar el puntaje en matemáticas, en castellano o en otras áreas. O sea, a los niños incluso les restringen horas de deporte, horas de filosofía, horas de artes visuales, para abocarse a estrenarse y hacer muchos ensayos. En otro aspecto, Jaime, eso lo conversamos el otro día en otra materia, pero es como hacer la ley y poner el mínimo de inmediato, hacer una normativa y decir, de esta manera la podemos zafar. Correcto, es lo mismo. Eso es lo mismo. Pero además yo le digo, ese no es el concepto de educación. O sea, calidad de la educación, que sería exhibir buenos puntajes, es una parte. Y yo no confundiría eso con calidad de la educación. Sí. La calidad es una educación integral del individuo. Yo creo que nosotros tenemos que propender un sistema educativo a formar individuos para que sepan luchar en la vida, no que tengan una especialidad o sepan hacer algo y después no encuentran trabajo en eso y no saben qué hacer. O sea, con una educación integral. Porque fíjese usted, hoy día si nosotros revisamos la malla curricular de enseñanza media y básica, se han disminuido los objetivos a lograr, la mínima. Hay menos ramos de filosofía, menos deporte, menos ramos de artes, y eso juega un papel muy importante. Nosotros cuando fuimos parte del sistema educativo chileno teníamos que aprender inglés y francés, teníamos 2 idiomas, hoy día es optativo, y a veces muchos colegios dicen optativo, pero inducen a estudiar un ramo determinado a los jóvenes. Entonces, ese concepto de calidad es el que nosotros rechazamos porque eso es evaluación estandarizada, es instrumentalizar, instruir, no educar. Mientras yo quiero decir algo, mientras comparto que hemos estado estrechando cada vez más la definición de calidad, igual es fundamental poder medir. O sea, cuando se va a asignar recursos para las políticas públicas, necesitamos tener alguna forma de poder medir lo que queremos lograr y asegurar que están lográndolo o no, y premiar los colegios que lo están logrando y apoyar los colegios que no lo están logrando. Solo yo le agregaría eso que tú señalas, que estoy de acuerdo, el que tiene que ser una evaluación también completa, o sea, evaluar proceso, o sea, el contexto, proceso y el resultado. Y no solo poner atención al resultado, porque tú puedes tener un colegio que no tiene buen nivel de logro, pero que en su realidad va progresando paulatinamente. Y ellos van aumentando, y eso mejorar la calidad. Yo estoy de acuerdo. Entonces, es fundamental una evaluación más completa. Es fundamental no solamente mirar una foto, sino los logros de las escuelas y los progresos. Pero quiero mencionar, es importante mencionar para el público que, de nuevo, la nueva ley de aseguramiento de calidad que acaban de aprobar en abril amplió la definición de calidad. Ahora solamente 2/3 de la medición que van a utilizar va a usar CIMSE y 1/3 va a ser otros resultados de calidad de educación que hoy en día entiendo que el gobierno está elaborando.
una nueva ordenación o clasificación de las escuelas donde van a utilizar CIMSE, logros en CIMSE y, bueno, CIMSE absoluto y también otros indicadores de calidad. Entonces, de nuevo, hemos avanzado en esta definición, quizás no lo suficiente como tú planteas, sí, pero tenemos que avanzar más, pero hay que reconocer que igual se logró y se discutió mucho en el Parlamento. Mira, solo una idea para agregar lo que decía Gregory, que cuando se establece una zona verde, una zona roja, eso estigmatiza al colegio y a los estudiantes. Por eso estamos de acuerdo con esa forma de poner banderita. Porque sucede que ¿qué va a querer? Si yo le pregunto a un niño, oye, ¿en qué colegio estás tú? Mira, mi colegio está en zona roja. Evidente que atenta a la dignidad y todos van a querer ir a la zona verde. Y ahí se produce una competencia y una segregación. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque acá, yo digo, ¿cómo podemos decir un concepto de un sistema educativo realmente democrático? Que si yo vivo en Vitacura, me traslado, estudio en Vitacura y todo eso, y me traslado a Lumaco o a Traiguén o a una zona de privada, tenga el acceso a una educación de calidad en cualquiera de los dos puntos. Estamos de acuerdo. Eso es realmente un sistema educativo democrático, otorgar igualdad de oportunidades. Gregory, vamos a avanzar hacia tal vez tener que hacer cambios estructurales, tal como aparecen estas nuevas leyes, pero de mayor peso en el tema educacional completo para lograr este acuerdo entre estudiantes y gobierno. Yo creo que en educación superior vamos a tener que hacer cambios estructurales en términos de financiamiento y regulación. En mi opinión, el gobierno está enfocando demasiado en financiamiento y demasiado poco en regulación. O sea, parte del problema es calidad en educación superior, no solamente acceso y financiamiento. O sea, yo creo que vamos a tener que avanzar en un nuevo sistema, nuevo diseño de sistema de financiamiento para bajar los costos para las familias que pagan los primeros 3 quintiles, pagan 40% de sus ingresos en costos en educación superior, que son de lo más alto, como decía el libro Patricio Meller, de lo más alto en el mundo. Entonces hay que avanzar hacia un sistema más equitativo en términos de acceso a educación superior y costos. Y en el sistema escolar yo quisiera agregar que yo creo que el tema ahí de fondo es educación pública. Efectivamente se ha ido cayendo la educación pública. Ahora, yo no estoy tan convencido que la solución es vía desmunicipalizar. Yo creo mucho más que hay un problema de financiamiento importante. O sea, educar un alumno en el sector público es mucho más caro que en el sector particular subvencionado. Los alumnos siempre reciben los alumnos más vulnerables. Siempre reciben, o sea, los costos por el tema del estatuto docente, los profesores son mayores, son más altos. O sea, educar a un alumno en el sector público es más alto que en el sector particular subvencionado. No tienen la capacidad, a pesar de que controlando por todo lo demás, los resultados son similares, como decía Jaime, no tienen la capacidad de competir realmente con el sector particular subvencionado. Entonces yo creo que el tema ahí hay que avanzar hacia un sistema de financiamiento basal, quizás una mayor subvención para el sector público, mucho más que la institucionalidad de las escuelas. ¿De dónde va a salir todo ese sobre dinero? El concepto de educación pública es muy importante lo que dice Gregory, hay que desmunicipalizar. Yo no dije eso, yo dije, no estoy seguro. No está seguro, no está seguro. Yo no estoy convencido de eso. Yo digo, hay que desmunicipalizar. Y tiene que el Estado hacerse cargo de esas escuelas. Porque, para eso el Colegio de Profesores tiene una propuesta. Se le hemos entregado al ministro, donde establece un organigrama, dice los criterios de cómo tiene que estar esta nueva institucionalidad, ser autónoma, descentralizada, participativa, pero con dependencia del ministerio. ¿Por qué razón? Porque hoy día la forma de financiamiento que tiene el sistema educativo es competitivo, es por asistencia media. Pero el mundo entero es competitivo. No, pero yo le voy a decir, ¿qué pasa con lo de la asistencia media? En que el sector municipal atiende a los lugares más pobres. ¿Y dónde faltan más los niños a clase? En esos lugares. Por supuesto. ¿Por qué? Se enferman con más facilidad, no tienen ropa de invierno. Usted ya en octubre, en toda la zona rural, los niños están trabajando en la temporada de la fruta, tienen que asumir roles de casa. O sea, ahí que es donde se necesita más apoyo económico, por esta forma de financiamiento perversa, es donde se recibe menos financiamiento. Entonces, esa es la gran causa de fondo. La desigualdad ahí tiene que ver, perdón, con la forma de vida, con un tema social, más que con un tema académico. Claro, pero por eso es que le digo que la forma de cómo se paga la subvención, que es por asistencia media, ellos reciben menos que el otro sector. Y se ha producido una emigración del sector municipal a particular subvencionado. Pero ha sido por esa causa de fondo.
que es la que hoy día está golpeando al sistema educativo. Entonces no podemos seguir con esa forma competitiva porque usted no puede hacer competir a dos personas, uno que va con zapatillas de clavo, fortalecido, tomó leche de Milo en la mañana y otro que está a pie descalzo, entumido de frío. No, lógico, que no hay igualdad de condiciones para establecer una para competencia. competir. Entonces por eso yo le acepto su criterio competitivo, pero establezcamos ciertas condiciones mínimas de igualdad para poder hacer esa competencia. Vamos a entrar en materia de educación superior al regreso. Dejamos en pausa esta mesa de diálogo y además sumamos las preguntas que nos han hecho llegar ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter y a través de las redes sociales. Regresamos con más. Estamos de regreso desde la Confitería Torres. Como siempre nos sentamos a hablar de actualidad y la verdad es que esto es más que actualidad. Hablamos del tema de educación que ha sido la temática de nuestro año completo. Estamos junto a Jaime Gajardo y Gregory Elacqua y nos quedaba pendiente el tema de educación superior y quería preguntarle, Jaime, precisamente frente a este tema, el asunto del lucro y de si hay realmente interés y voluntad de ambas partes para lograr aunar algunos criterios. Cuando vemos estas cifras que yo leí al principio del programa de la cantidad de estudiantes endeudados para poder lograr esa educación superior, claro que da rabia y uno dice con razón están en las calles. Bueno, nótese que le hemos dado una primicia hoy día en su programa, esta posibilidad de diálogo que se abre para la próxima semana. Quiero manifestar que efectivamente el gobierno tiene una visión de educación que es muy legítima. Tiene su argumento, tiene historia que exhibir. Es una visión de educación. Hay una que dice la educación es un bien de consumo y como tal desarrolla toda una lógica y un diseño. Y acá dice no, es un derecho, la educación es un derecho, tiene que ser asegurado por el Estado, privilegia lo público por sobre lo privado y también es una visión legítima. Hemos debatido muchos meses, han habido seminarios, encuentros y pueden haber más todavía. Pero ¿cómo dirimimos esto? Lo que yo creo que la gente tiene que entender que no estamos ante una simple negociación donde se trata de buscar puntos de convergencia, sino que también hay como visiones encontradas. Y los pueblos, en Europa sobre todo, siempre para resolver estos grandes temas han establecido plebiscitos. Y esa es una de las propuestas que nosotros hemos hecho como mundo social de hacer reforma constitucional que signifique un plebiscito y que al final se pronuncie el soberano y que esto lo dirima el pueblo, lo dirima toda la ciudadanía. De hecho, además, yo anuncio que para el 7 y 8 de octubre tenemos anunciado una consulta ciudadana para referirnos a estos temas. Y se va a preguntar y vamos a comprometer a todo el mundo social en esta línea. Va a ser un buen termómetro a pesar de no ser vinculante. Correcto, pero lo que yo digo es que siendo muy legítimas las visiones, a veces lo mejor es dirimirlo a través de un plebiscito. ¿Qué piensas tú, Gregory, de eso? Porque eso ataca absolutamente la manera en la que el gobierno puede estar o no dispuesto a enfrentar este tema. Sí, yo tengo y hay que llevarle a un plebiscito y a una reforma constitucional, ¿es la solución? Sí, yo tengo mis serias dudas en base a evidencia en otros países con plebiscitos para políticas públicas. Plebiscitos declarativos puede ser, pero un plebiscito para determinar temas de políticas públicas, ¿qué vamos a preguntar? ¿Usted está de acuerdo con el lucro o no? Depende cómo se hace la pregunta. Muchas veces los grupos de influencia que tienen recursos pueden influir en manipular un poco la situación, como pasa mucho en el estado de California. Hay plebiscitos de políticas públicas que ha sido bastante desastroso según la evidencia en investigación sobre ese tema. Yo creo que el tema del lucro, de nuevo, de fondo es si uno escucha al movimiento social y corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que más que la figura jurídica, se trata del abuso, de la estafa, como este sostenedor que tiene un Mercedes-Benz a costo de una infraestructura de calidad. Probablemente si las cosas hubieran ocurrido siempre en un marco ético, no habríamos llegado a esto. Exacto. Entonces, si hubiera una mayor regulación, mayor fiscalización, mayor accountability, responsabilidad por la calidad, yo creo que la figura jurídica deja de tener tanta importancia, tanta relevancia. Lo que más importa es que los padres, que el Estado asegure calidad y asegure otros resultados más allá de solo CIMSE también. Estamos de acuerdo de tener una definición más amplia de calidad. Pero el tema de figura jurídica, si es con una sociedad comercial, si es una fundación, una congregación, una iglesia evangélica, yo creo que eso no es lo fundamental. Lo fundamental es qué metas queremos lograr de nuestro sistema escolar y de educación superior. Y luego calidad, equidad, cohesión social, inclusión. Y luego qué políticas públicas necesitamos para lograr las metas. Entonces yo creo que
eso, en mi opinión, eso es la forma de avanzar. Ahora, el gobierno no ha sido capaz de poner las metas, porque yo estoy seguro que muchas de estas metas son compartidas. Pero el tema de la figura jurídica, si es una sociedad o no, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es el resultado y la calidad y de equidad. Desde una lógica bastante simple, uno podría decir, ¿qué gobierno, qué estado del mundo podría no querer entregarle a su ciudadanía una educación de calidad y que pudiera ser gratuita? Claro, ahora, gratuita en educación superior. En educación superior. Por supuesto, esa es la meta que deberíamos avanzar en el futuro. Y yo creo que incluso los estudiantes no quieren esto hoy día. Se notan por las cifras que dio Jaime Gajardo, gastamos 1/3 de lo que gastan otros países en preescolar, en países OECD, en escolar gastamos 1/4 lo que gastan países en promedio en educación media. Entonces todavía tenemos mucho que avanzar en el sistema escolar y preescolar y los retornos sociales. En preescolar estamos muy débiles, incluso comparado con países de América Latina. Y el retorno social, la inversión social en educación preescolar es mucho mayor que en educación superior. O sea, yo creo que... Esto de querer lograr educación de calidad debe ser interés de todos, y de todos los sectores sociales del país, es transversal. Con motivo de un movimiento que hubo hace poco, el 24 y 25 de agosto, los empresarios de las 6 ramas de la producción, pidieron reunirse con nosotros, con la CUT, que yo ahí también tengo una representatividad. Sí, claro. Y tuvimos una interesante reunión con los empresarios, con los máximos representantes acá en Chile. Entonces discutíamos, y ellos también están en la idea de una evaluación de calidad, porque yo les dije, mire, ustedes tienen que aportar mucho más a la educación. Ocurre que hoy día en muchas escuelas técnico-profesionales los jóvenes se están formando con tecnologías añejas, con maquinaria que ya está obsoleta. Entonces, ese joven técnico profesional, lo formamos nosotros, se forma en la escuela y después ustedes tienen que de nuevo gastar en formarlo en las empresas para que aprendan la modernidad y acorde y se pongan en sintonía con lo que está ocurriendo. Estamos haciendo un doble gasto, algo innecesario. Entonces ustedes deben ser los primeros interesados en tener esa vinculación con nosotros. Sí, déjeme decir, lo que termina pasando en la misma línea es que la calidad de la educación media en Chile sigue siendo tan deficitaria que los retornos son muy altos en educación superior, que un alumno que termina la educación técnica en educación superior tiene un nivel de capital humano similar a lo que tendría una persona con educación media en un país OECD. Su educación superior está compensando por las debilidades en la educación media. Pero solo quiero darle un ejemplo, que en el diálogo que tuvimos con el presidente de la República, iban 3 jóvenes de enseñanza media. Uno de ellos era representante de la educación técnico-profesional, de las escuelas técnicas medias. Y hizo un relato de la realidad que ellos viven, que lo impactó a todos. Dramático. Fue el que se robó la película de todos los que vimos ahí en el diálogo con el presidente, porque él expuso las dificultades que tenían, en qué condiciones estaban trabajando, que el propio presidente quedó impactado. Y reconoció que es una situación que hay que superar a la brevedad. Pero no puede, incluso el niño dijo, mire, hay talleres que no hay herramientas. El profesor nos tiene que dibujar en el pizarrón la herramienta. O sea, conoce mucho la modernidad por el dibujo. Entonces, esa realidad no puede seguir ocurriendo en nuestro país. Y eso es muy impactante. Sí, si puedo agregar una sola cosita, perdón. Por eso es tan importante, una de las demandas de los estudiantes es educación superior gratuita. Eso puede ser muy loable en el futuro, pero todavía tenemos déficits muy importantes en el sistema escolar. Y bueno, el dinero no es infinito. O sea, la torta, tenemos que repartir los recursos en la torta. Puede haber propuestas como una reforma tributaria para ampliar la torta, por supuesto. Pero por ahora tenemos que saber si vamos a hacer educación superior gratuita, ¿va a ser a costa de qué? ¿Preescolar? ¿Educación media técnica? Eso es muy importante. Correcto. ¿Quién va a pagar ese costo? ¿Quién va a pagar Los quiero ese llevar costo? a las preguntas que nos han llegado a través de Twitter y de Facebook. La gente también colabora con la pauta de mesa de diálogo. Mira, la verdad es que muchas las tratamos de condensar porque había preguntas similares. Aquiles Lizana y otros, Paula y más, preguntan sobre la evaluación de los profesores, sobre la evaluación docente, y pregunta Jaime si usted está de acuerdo con algún tipo de evaluación docente. Mire, importante la pregunta, yo sé que eso está en la inquietud de mucha gente. De la ciudadanía en general. Primero que nada, deben saber que la evaluación docente existe en Chile y ya va a cumplir 8 o 9 años. Y a lo menos los profesores se han evaluado 2 veces. Entonces, no pueden decirnos a nosotros que nos oponemos a la evaluaón cuando esta es una ley, está operando plenamente y ya todo el mundo se ha evaluado. Lo que nosotros hemos reclamado y que hemos planteado a la autoridad ahora
es que ese instrumento hay que perfeccionarlo, porque tiene serias fallas, pero no es que nos opongamos a la evaluación docente. Por favor, quiero decir de forma muy clara, no nos oponemos a la evaluación docente, lo que queremos es perfeccionar el instrumento y sobre todo que esto sea dentro de una carrera profesional, porque fíjense las distorsiones que se producen. Gran parte de los profesores son contratados a plazo fijo y un profesor sale bien evaluado, está en el rango de destacado, pero por su relación contractual igual lo despiden a fin de año. Entonces ahí el colegio se está desprendiendo de un buen profesor. ¿Cómo aseguramos que le dé un poco más de estabilidad a los destacados, por ejemplo? O sea, esas cosas son las que hay que corregir, son las que hay que perfeccionar y que hay que llevar adelante. Y por favor, en eso ser claro. Yo creo que aquí había una mala intención también de instalar esta idea de que no nos queremos evaluar por toda la polémica que surgió en el gremio cuando esto se inició. Entonces, despejemos, nosotros estamos con la evaluación docente, pero tiene que ser perfeccionada y dentro de una carrera profesional. Gregory, a propósito de esto, vi recientemente el documental de Waiting for Superman y hablaban de esta danza de los limones, de que los profesores que tenían mala evaluación dentro de Estados Unidos, en su concepto de sistema educativo, no los podían sacar, sino que los pasaban de un colegio a otro y que finalmente seguían quedando dentro del sistema. ¿Cuál es tu visión frente a eso y en comparación con lo que pasa en Chile? Obviamente nosotros sabemos que el factor que más incide en mejorar la calidad de la educación son los docentes, más que la infraestructura y otros insumos escolares. Entonces, por supuesto, lo que más queremos es que los mejores profesores estén trabajando con los alumnos más vulnerables. Entonces, si en políticas de este tipo que no permite desvincular a los profesores de mala calidad, obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero hay que decir algo, la mayoría de los países del OECD tienen estatuto docente y tienen incluso el estatuto docente chileno. Yo creo que se podría flexibilizar más, por supuesto, pero no es tan rígido como algunos sectores sugieren, como en otros países. Incluso países como Holanda, que tienen sistemas mixtos, tienen un estatuto docente. O sea, no hay tantas rigideces. Sin embargo, igual estoy de acuerdo que hay que avanzar y lo que tenemos, una meta muy importante es, tenemos que lograr atraer a los mejores profesores a las escuelas más vulnerables. Quizás pagándoles más dinero, reconociendo que es más difícil de trabajar en estas condiciones. O sea, yo creo que una de las metas que deberíamos buscar es esta. Más allá de preocuparnos de las rigideces del estatuto docente, tenemos que incentivar que los mejores profesores vayan a las escuelas más pobres, municipales y particulares. Solo agregar algo que dice Gregory, que se nos critica de que defendemos a los malos profesores. Malo profesor se le da una oportunidad y si no aprovecha la oportunidad no puede estar en el sistema. ¿Ya? Pero nada se dice de cómo protegemos y también cuidamos al buen profesor, porque hoy día desafortunadamente eso no existe. ¿Ya? Y yo quiero aclarar también que en cuanto al estatuto docente, que se ha dicho que es muy rígido, que a los profesores los deja y los enclava en su puesto, eso es falso. Fíjense que hoy día tenemos casi 14 causales de despido de un maestro. Con la ley 20.501, la última que se incorporó, basta con la sola voluntad del director, sin sumario previo, para alejar a un colega del servicio. Entonces yo no sé de qué estabilidad estamos hablando. Hoy día somos uno de los gremios o de los segmentos más inestables de un punto de vista laboral. Entonces eso es ajeno. Yo quiero aprovechar un segundo, porque sé que han llegado muchas preguntas por los Twitter, porque en otros programas me ha tocado a mí también, donde se dice que yo soy sostenedor de colegio. Yo les quiero decir que, desafortunadamente nos traje el documento, que un joven de 15 años pidió, en base a la ley de transparencia, al Ministerio de Educación un documento preguntando si yo era sostenedor de colegio. Y por esa ley de transparencia el Ministerio está obligado a emitir un documento. Se demoró 20 días y le entregó el documento a este joven. Y ahí dice, que es un documento, ¿ya? Dice que el señor Jaime Gajardo no es sostenedor de ningún colegio, no tiene sociedades ante ningún establecimiento y no está vinculado a nada, ni él ni su familia. Y quiero decir que mi ex esposa, que también se le ha indicado de que ella es sostenedora, trabaja más de 30 horas en una escuela municipal, en Estación Central, esa que está al lado de la Teletón. Entonces, por favor, no hagamos construcciones sobre hechos falsos, porque yo creo que eso nada contribuye a que superemos esta crisis que tenemos. Acá lo que se trata es de discutir ideas, de hablar de política educativa y no de denostar a las personas. Porque si yo no tengo argumentos ante alguien, voy y lo descalifico. Y eso creo que no es el camino. Y yo aprovecho este programa para hacer estas aclaraciones y para decir
e invitar a la gente y a invitar a los diferentes sectores políticos que tienen en este país a que hagamos un debate sobre ideas en educación y no de descalificación de personas. Por eso instalamos nuestra mesa de diálogo desde la Confitería Torres, precisamente para hablar de educación. Regresamos con más, hacemos un alto, pero tan solo un instante volvemos con más diálogo. Educación en la Confitería Torres. Seguimos en nuestra mesa de diálogo desde la Confitería Torres. Instalamos el tema de la educación porque es uno de los debates que nos tiene a todos realmente concentrados, como ciudadanos, como personas que queremos participar, precisamente dialogando, es como la gente se entiende y como hemos podido también aclarar algunos conceptos. Hay muchas preguntas que han llegado a través de Twitter, vamos a estar respondiendo también algunas. Antes que nos despidamos, quiero entregarles unos regalos que nos envía siempre la gente de la Feria Chilena del Libro, también una tradición, 60 años acompañando la lectura. El conflicto de las universidades entre lo público y lo privado, un estudio que está disponible también para que pueda debatir al respecto, que yo creo que es un tema que va a seguir por el resto del año probablemente. Exactamente. ¿Sí? Y acá tenemos este libro, El aporte de las universidades privadas al país, de Libertad de Desarrollo. Lo tenemos aquí, también lo envía la Feria Chilena del Libro. Este es para ti, Gregory, para seguir hablando acerca de educación, acerca de lucro, acerca de financiamiento, acerca de igualdad, de equidad y de las cosas que realmente son importantes de instalar frente a estas discusiones que tienen bastante fondo. Quiero pedirles antes de despedirnos, Jaime, si puedo entregar algunas palabras para nuestro muro en Facebook. Tiene un poco más de 140 caracteres de Twitter, así que se puede extender un poquito más, pero lo hemos llamado palabras perpetuas y ahí cada uno de nuestros invitados deja alguna reflexión que sea importante compartir con quienes lo están viendo a través de Mesa de Diálogo. Bueno, creo que hoy día vamos a salir de esta crisis en que estamos en la educación chilena. Hay mucho debate, nosotros hemos estado incentivando eso, discutiendo, y creo que se ha ido configurando una serie de ideas que creo que ya son transversales y universales en todo el país. Por ejemplo, que la educación tiene que ser más integral, que hay que mejorar la calidad y la equidad, que la educación debe ser un mecanismo, un instrumento de otorgar igualdad de oportunidades a los individuos, y eso es un avance. Yo creo que no veamos todo este proceso que hemos vivido de crisis como algo nefasto, o demonizar los movimientos sociales, porque ya esto ha dejado un gran valor, que ha puesto los temas importantes de debate nacional, que ha obligado a que todos los sectores se pronuncien, a que haya una mirada del exterior de nuestro país, y creo que esos son logros para un país, son logros muy importantes, y todos hemos tenido que debatir. Este movimiento ya ha ganado, hoy día tiene que plasmarse, y yo invito a que las autoridades vean a que salga airoso este movimiento estudiantil y no derrotarlo. Eso no creo que le ayudaría al país. Gregory, lo mismo, para nuestro muro en Facebook, palabras perpetuas. Yo creo que el movimiento estudiantil ha logrado instalar el tema de educación en el debate nacional. Yo espero que en las próximas semanas que podamos reorientar el debate hacia las metas que queremos lograr de nuestro sistema escolar. Yo comparto mucho las metas que ha dicho Jaime Gajardo hoy día. Mejor calidad, equidad, inclusión social, un sistema con mayor cohesión, que fomente la mayor cohesión social. Tratemos de lograr orientar el debate sobre las metas y no tanto sobre los instrumentos y las medidas. Y cuando ya compartamos, logremos ver cuáles son las metas, logremos a lo menos acordar cuáles son las metas que queremos lograr para el sistema. Luego ahí busquemos las medidas y los instrumentos que necesitamos para lograr dichas metas. Yo espero que el debate y bueno, ahora la mesa de diálogo logre instalar ese tema en el futuro cercano. Buenísimas palabras que nos dejan nuestros invitados. Jaime Gajardo del Colegio de Profesores ha estado con nosotros, Gregory Elacqua, un también destacado experto en el tema de educación que ha querido compartir su visión. Les quiero recordar que a través de www.elmostrador.tv puedes ver precisamente esta mesa de diálogo que hoy hemos debatido acerca de actualidad desde la Confitería Torres. Nos vemos, muchas gracias.